Sea que odies o ames al fútbol, este video te provocará, te invitará a comentar. Porque el fútbol no solamente son 11 fulanos corriendo detrás de un balón, sino que también son emociones, es memoria, es política, es humor, derrotas y hasta burlas y críticas sin ninguna misericordia. Y todo esto lo vamos a comprobar con 7 muy buenos libros que nos van a mostrar cómo un gol es mucho más que una pelota golpeando una red en una portería. Si crees que este video es nada más para los fanáticos del fútbol, espérate a ver qué es la joya número 5 de este video, y también Iván les va a hablar de un libro que a la FIFA no le gustaría que lo conocieran. Y también quédense hasta el final del video porque se va a platicar de un libro que tal vez quede sepultado. Todo depende de cómo va a estar jugando la selección mexicana. Empecemos pues. Iván es quien me va a ayudar con este video porque, como les comenté en un video anterior, yo no soy muy futbolera y por ende no consumo productos, si así lo podemos decir, culturales afines al fútbol. Literatura futbolera, literal, yo me quedo debiéndoles, pero Iván bien que sabe. A ver, díganos, ¿con qué vamos a comenzar? Bueno, vamos a comenzar paradójicamente con un libro que ahorita no se los puedo mostrar físicamente, sino así. Porque este libro lo tengo en formato digital. Es como verán, Fútbol a sol y sombra, del escritor Eduardo Galeano. Estamos empezando con un clásico del 95. Y pues bueno, es un libro muy cortito, realmente se lo pueden aventar en unas 3 líneas del metro. En un Indios Verdes Universidad y luego dos. Indios Verdes Universidad, Tasqueña, Cuatro Caminos. Ya se lo aventaron. Es un homenaje al fútbol, pero también a todo aquello que hace calabaza al fútbol. Te habla de personajes como Maradona y Pelé, de la selección francesa del 98, de la magia de la grada, de los hinchas, de si el fútbol es, como dicen, el opio de los pueblos. Me estás hablando realmente de un libro muy bueno para comenzar este video. Sí, un clásico, la verdad. Y rompe un poco con estos memes, ¿no? Ya sabes, cuando dicen, ya empieza el Mundial del Fútbol y... ¿Mundial del Fútbol? No, a mí háblame cuando sea el Mundial de la Hermenéutica. O no, a mí háblame del Mundial de Cine Bielorruso Mudo de los años 20. O no, a mí háblame del Mundial de la Epistemología de las Ciencias Sociales. Está escrito por Eduardo Galeano, uno de los máximos autores latinoamericanos, y bueno, rompe con esta onda, ya sabes, de la división así tajante entre cultura popular y cultura de alta alcurnia, ¿no? El mismo Eduardo Galeano que escribió Las Venas Abiertas de América Latina. El mismísimo. Y a través de este libro va haciendo una historia del mundo, tomando como pretexto la historia de los mundiales. A ver, ahora sí, siguiente libro. Bueno, imagínense que están en la dictadura brasileña de los años 80. Y quien se atreve a desafiarla no es, como podríamos pensar, un político o un guerrillero o un opositor o un activista, sino un futbolista. Suena bien, ¿eh? Bueno, pues de personajes así nos habla este libro, el siguiente, que tampoco lo traigo en formato físico porque no lo tengo, lo pude conseguir en formato digital, y es Futbolistas de Izquierda, de Quique Peinado. Este libro de Quique Peinado rompe con esa idea, la verdad sí muy generalizada, del futbolista apolítico, apático, muy metido en la onda de, ya sabes, de las modelos, de los autos. Como que viviendo en su burbuja, ¿no? Exacto, viviendo en la burbuja como del futbolista acaudalado que le va chido y solamente anda pensando en cómo se están moviendo el mercado de piernas de los clubes, ¿no? Este libro nos habla de futbolistas de izquierda que llegaron a muy buenas posiciones en sus partidos y que resaltaron por su fútbol, pero también por no quedarse callados y de asumir públicamente de una u otra manera que tenían ideas de izquierda. A ver, expláyate un poquito, dime de qué futbolistas de izquierda habla, qué personajes menciona, porque me quedé picada, pues. Bueno, mira, habla de Sócrates, fue el capitán de la selección brasileña de los 80 y lideró la democracia corintiana, un movimiento en el club Corinthians, donde jugó, y bueno, donde prácticamente todo, fichajes, horarios, alineaciones, todo, se decidía por voto igualitario del equipo. Era una democracia futbolera a nivel de club. Sí, otro futbolista. ¿Tú rechazarías millones de pesos o de euros o de dólares para jugar en un club grande, pero tienes que dejar tu club local? Tentativa la cosa, ¿no? Pues sí. Bueno, un futbolista, otro, Cristiano Lucarelli, no aceptó. O sea, vamos, sí jugó en varios clubes de Italia, es italiano, pero vamos, no antepuso como otros así de volada la cuestión monetaria al amor al club local, ¿no? Y su club local en Italia era el Livorno, un club que por cierto tiene una fuerte identidad de izquierda, como muchos clubes de fútbol
en el mundo, ¿no? Otro del que habla, por ejemplo, es Manuel Fernández, el que ven ahorita en pantalla, que fue un delantero estrella de los años 40 y 50 en España y que fue marginado de la selección española en época de Franco. ¿Por qué crees? Por ser republicano. No, ¿Por? otra. Porque le gustaba la literatura rusa. Y eso en esos tiempos súper No cerrados, leer a ruso significaba casi por extensiones que eras comunista y apoyabas a la entonces URSS. Y no dudo que hoy en día todavía, con el conflicto entre Rusia y Ucrania, ha de haber personas que piensan que leer a los rusos no debería de ser. No, y hay gente todavía que piensa que necesariamente todo lo relacionado con Rusia tiene que ver con apoyo. Con la URSS. También. Hay muchos perfiles que hablan de España, porque tanto el periodista como la edición pues fueron hechos en España, pero también habla de otros personajes como por ejemplo Lilian Thuram. A ver, ¿por qué crees que Lilian Thuram está en el libro? Lilian Thuram, porque por su libro de El pensamiento blanco, porque él es uno de los futbolistas franceses que son de las figuras más relevantes para la lucha antirracismo. De hecho, si quieren leer un texto muy bueno, te voy a hacer la publicidad, pues Iván hizo un artículo justamente entrevistando a Lilian Thuram y se lo vamos a dejar aquí abajo en la descripción. Gracias, hombre. Mi publirelacionista está trabajando. Y bueno, ya para pasar al siguiente libro, también habla de Carlos Caselli, de los mejores futbolistas chilenos, que, híjole, se metió en graves problemas y muy penosos. Incluso su familia cayó detenida porque a inicios de la dictadura chilena se atrevió a no darle la mano a Pinochet. No me digas. Ajá, también viene la historia en este libro. Yo tengo una duda. Este libro también habla de Maradona o, por ejemplo, de Cantona, Eric Cantona, un futbolista francés que es muy famoso por haberle dado una patada a un facho. No habla. De hecho, en el mismo prólogo dice que, bueno, son muy conocidos estos casos de jugadores ampliamente conocidos de izquierda y que él decidió más bien irse como por historias no tan conocidas. Mucha gente dice que no, que como hay que no sé, que hay que dejar afuera la política del deporte, pero vamos, yo creo que es imposible. En el actual mundial que estamos viviendo, pues está lo de la selección de Irán y todo lo que vivió, está el hincha de la selección de Congo que representa a Lumumba, que hay todo un trasfondo detrás de ese personaje. El propio, por ejemplo, ahorita me acordé de Uruguay y su director técnico, ¿no? Marcelo Bielsa, que es un director técnico, pero así, archirrequete contracrítico de los medios chayoteros del fútbol o de la mercantilización del fútbol. Ahí está. Mbappé, de cierta manera, también luego las críticas, ¿no? Los chistes que hace en torno a Le Pen o a la extrema derecha. Es justo lo que iba a mencionar, que hace poco en una conferencia de prensa, un periodista le llamó la atención y dije, estoy aquí, a tu extrema izquierda. Y el vato le contestó, pues menos mal que no estás del otro lado. Y sí, todo eso es política, de una manera directa como Bielsa o de una manera sugerida como Mbappé, cosas así, de que hay política en el fútbol, hay política. Así es. Y bueno, siguiente libro, tercero, es este. Ahorita sí lo tienes en físico. Este sí lo tengo en físico. Es Palestino, un club único en el mundo, del periodista Nicolás Vidal, y con ilustraciones de Tite Calvo. Es de la serie Vientos del Pueblo, del Fondo de Cultura Económica, y como verán, cuesta 15 pesitos. Con esto del conflicto palestino-israelí, hay muchas personas y muchos medios que lo quieren poner como que todo empezó así de la noche a la mañana con la cuestión del ataque, el evento que hubo en el rave. Y no, nada que ver, absolutamente nada que ver. Este problema lleva ya muchísimos años. A inicios del siglo XX, el Reino Unido ocupó la zona en conflicto, lo que provocó que muchos palestinos, emigraran, y muchos de estos palestinos se fueron a Chile. De hecho, Chile es el segundo país en el mundo con más palestinos en el mundo. Tiene entre 300,000 a 500,000 de palestinos. Eso es impresionante, yo no sabía esto. Sí, y a inicios de los 20 llegaron, y yo creo que como una medida de, un tanto como de evocativa a la Palestina que habían dejado, y también un tanto para desaburrirse, fundaron un equipo de fútbol y le pusieron el nombre de Palestino. Sí, no. Y le pusieron los colores de la bandera de Palestina, ¿no? Y no sabían el gran simbolismo que este equipo adquiriría un siglo después, ¿no? Como ahora, como en años recientes, y este libro precisamente habla de eso. Este libro, por ejemplo, nos cuenta cómo se le ha perseguido y se ha intentado callar a este club. Por ejemplo, en cierto momento el club decidió cambiar el número 1 de sus camisetas por el mapa de Palestina y se le censuró.
van a ver por qué si lo llegan a leer. Palestino es prácticamente el único club profesional que representa a una nación sin representar oficialmente a esa nación. Y también es un equipo que tiene una afición en Chile, donde tiene su sede, pero también tiene una afición a 13,000 kilómetros del otro lado del mundo, en Palestina. Es una locura. De hecho, cada vez que han ido a jugar allá se les recibe así como si realmente fuera la selección de Palestina, ¿no? Que no la es, pero vamos, tiene una penetración muy fuerte en el país y lo siguen demasiado. Pertenece ahora a la primera división de la liga chilena, ha ganado varios campeonatos y su sede es el Estadio Municipal de La Cisterna, en la comuna de La Cisterna, en Santiago de Chile. Así que si quieren saber de un club, del club palestino, les recomiendo este libro. A ver, ahora sí, cuarto libro. Cuarto libro, también en físico, Dios es redondo, de Juan Villoro. No soy conocedora, como les dije, pero este libro sí ya me habían hablado mucho de él. Y Juan Villoro, pues no hay necesidad de presentarlo, ¿no? Sí, escritor mexicano que, bueno, también está muy relacionado con el fútbol. Se sabe que él es fan del Necaxa, como Don Ramón. Ajá, creo que son los dos únicos fans, ¿no? Exacto, es algo de lo con el que se le caracteriza o se le conoce al Necaxa, ¿no? Que tiene pocos fans. Ahora, cuando antes era un equipo muy grande y con mucha afición, últimamente cayó en algunos letargos y problemas. De hecho, en este libro, Juan Villoro dice que un fan se caracteriza no tanto por los momentos en que su partido gana, sino por los momentos en que su selección pierde. O sea, llega a decir que un fan es realmente por aquel que está, no cuando se gana, sino cuando pierde. Y bueno, el Necaxa, vamos, estuvo hasta a punto de desaparecer. Es como el matrimonio, en las buenas y en las malas. Y bueno, habla precisamente Dios es redondo, como podemos ver en la portada, pues de este juego que se hace, ya sabes, con el fútbol y el fanatismo, ¿no? Ajá. Que es casi como una religión, una cuestión de ciegos, que la gente se embrutece, que parece gente que entra como en una especie de paroxismo cuando está viendo un partido. Y pues bueno, tanto el título como la portada aquí con este cuate alzando las manos, el rayito de luz ahí atrás y todo, pues hace una relación a eso. De hecho, hay una parte del libro donde Villoro hace una relación entre un templo religioso y la cancha de fútbol. Suena bien, ¿eh? Está chido esa parte para que la vean. Mira, por ejemplo, ve esto: vida, muerte y resurrección de Diego Armando Maradona. Nada más, nada menos. Formas de la pasión: morir para convencer, la noche en que Diego salvó a Maradona, la Liga de las Estrellas, el paraíso del fichaje, Francia 98, último mundial del siglo XX. Está bueno. A ver, para el siguiente libro, ¿qué tiene que ver un concierto de rock con un partido de fútbol? Pues yo creo que las emociones que despierta entre el público te hace gritar, te hace emocionarte, hasta a veces llorar, saltar, o sea, muchas cosas, ¿no? Pues sí. El siguiente libro es también lo tengo en formato digital, Gol Sostenido. Imagínate, son casi 50 personas dedicadas a la música en América Latina, la mayoría músicos, aunque también hay conductores y periodistas musicales a los que se les pide que hablen de fútbol. O sea, dice, ¿qué piensas cuando te llega la palabra fútbol a la mente? No, pues ha de haber perfiles muy variados. Entonces recogieron testimonios muy diversos. Sí, hay de todo. Y obviamente no te van a hablar desde una pluma de un periodista deportivo especializado en fútbol o de un hincha futbolista, ¿no? Te hablan desde su condición de músicos. Y hay historias muy buenas, porque hay desde historias que tienen recuerdos de fútbol, otros que hablan de un partido que se les quedó grabado. Hay historias donde así les ultra mega zurra el fútbol, y ahí está. O sea, muchos de los que les caga el fútbol se van a identificar con algunos textos de este libro. A ver, dime, ¿qué perfiles escriben? ¿Qué personas dan sus impresiones del fútbol? Mira, por ejemplo, escribe Eli Guerra. Eli Guerra, ¿tú la conoces? Sí. Ella es hija de un futbolista y un entrenador de fútbol profesional aquí en México. ¿En serio? Su papá hizo campeón a Chivas, no me acuerdo en qué año, pero vamos, es hija de alguien que se dedicó profesionalmente al fútbol y ella hace su texto. Escribe la vocalista de Aterciopelados, Andrea Echeverry. Escribe uno de los integrantes de La Botellita de Jerez, bueno, que fue integrante de La Botellita de Jerez, el señor González. Escribe Jesse Bulbo, que estuvo en las Ultrasónicas, una banda de garage de aquí de México. Escribe Homero Ontiveros, que es tecladista del grupo Inspector de ska. Y bueno, hay gente de Inspector, de La Barranca, de Plastilina Mosh, también de Escape, de la banda de ska de España. Y la verdad tengo que decir que hay textos muy buenos, hay unos que sí me gustaron mucho y hay otros de franca y soberana hueva,
que se ve que los metieron ahí con calzador o solo porque era tal o cual amigo del editor, que la verdad no sé qué hacen en el libro, pero bueno, ya ahora sí que es criterio propio. Oye, eso suena muy interesante, ¿eh? Sí, la verdad sí, ¿y sabes qué? Yo cuando leí este libro y cuando vi el índice y vi los autores, me quedé pensando que ahí faltó uno, un rockero, porque finalmente cumple con las condiciones del libro. Faltó un rockero a quien le gusta mucho el fútbol y no aparece y lo hubieran invitado. Y hubiera estado chido ver su pluma sobre fútbol. Es Meme del Real, el tecladista de Café Tacuba. Yo sé que él es muy fan del fútbol y hubiera estado chido que apareciera su texto en este libro. Bueno, todavía nos faltan un par de libros, pero díganos cuáles ya han leído de los que mencionamos. Sí, y también, por ejemplo, si tienen libros que puedan recomendar, que digas, ese está bueno de fútbol, también, ¿no? Escríbanlos. Este es otro librito, es muy chiquito, también de la serie de Vientos del Pueblo del Fondo de Cultura Económica, 12 pesitos. Yo soy Fontana Rosa, también de Juan Villoro, y es un cuentito, muy llamativo. Obviamente no se los voy a contar, imagínate, o sea, ahorita en 3 líneas, 5 Spoileanos. líneas, los voy a spoilear, pero ahí va. Es un cuate que en cierto momento lo detiene la policía, porque presuntamente acaba de orinar en la Cabeza de Juárez aquí en Iztapalapa. Estos policías que detienen a Fontana Rosa, que es como un alter ego de Juan Villoro, el lector empieza a saber que estos policías participan en un taller de lectura y a la par participan en un equipo de fútbol, que justamente ese día van a tener un partido muy importante y les falta un jugador, y al cuate que estaba presuntamente orinando se lo trepan y vámonos a jugar fútbol, ¿no? Con unos policías que también llevan un taller de lectura y todos deben de agarrar alias de escritores, y ya, no les cuento más. Suena una historia muy loca. Suena muy interesante y es un cuentito y ya saben, 12 pesitos. Ya llegamos al último libro, díganos cuál es. Este sí también está en físico y es el breve historia del Ya Merito. Ya merito, nos vas a contar de él. En Ya Merito, en unos breves instantes les cuento sobre él. El Ya Merito obviamente habla en términos futbolísticos del ya casi a puntito, estuve así a nada de llegar y pasar al quinto partido. Para quien no sabe, la historia de México en el Mundial califica, básicamente en términos generales ha calificado, algunas excepciones hay, logra pasar fase de grupos, logra pasar a octavos, pero ciertas excepciones nunca pasa a cuartos. Y por eso siempre se le conoce como el Ya Merito. Y este libro, a diferencia del libro de Gol Sostenido, donde son músicos quienes escriben, aquí sí son autores, escritores mexicanos. Tenemos, por ejemplo, a Guillermo Fadanelli, a Julián Herbert, Antonio Ortuño. Una vez más, Juan Villoro. Juan Pablo Villalobos. Y pues bueno, hablan precisamente sobre esto, ¿no? O sea, ¿por qué la selección de México parecería que se queda como suspendida en un momento, en un partido, y no logra pasar de ese, ¿no? O sea, logra calificar, es bueno, o sea, no es tan mala como para no calificar, pero parecería que no es tan buena como para pasar al cuarto de finales, al quinto partido. Es como una maldición, ¿no? Sí, sería como una maldición, porque es en el fútbol, hay que reconocerlo. En otros rubros, en otros deportes, en otras materias, en otros temas, México, vamos, de gane siempre llega en los primeros lugares o es muy competitivo, pero al menos en este caso en fútbol sí, como que siempre es en ese bachecito donde se queda atorado, y precisamente sobre el Ya Merito es el que habla este libro. Todos los autores toman diferentes mundiales, empieza desde el Chile de 62, del Mundial del 62, hasta Brasil 2014, y hacen un análisis del juego de la selección en cada uno de estos mundiales. Y bueno, como dijiste al inicio del video, ¿no? Que quédense al último libro, porque quizá este libro va a dejar sepultada una historia. Y sí, o sea, el Ya Merito, ahorita estamos en el 2026, México ha jugado bien, todavía no sabemos, de hecho va a jugar al rato contra Ecuador, y ya veremos después si pasa a octavos, después si pasa a cuartos, a semifinal, si llega a final ya veremos hasta dónde llega, pero al menos ahorita hasta este momento no se ha roto el maleficio, esperemos se rompe, ya este libro va a quedar a la posteridad, y ahora va a salir el libro de ahora sí pasamos al quinto partido. Del Ya Merito a Ya estamos. Bueno, ahí están los 7 libros que Severin me pidió que le
resumiera, que le comentara. Y bueno, a ver, ya te los presenté. ¿Cuál fue realmente el que te llamó la atención? ¿Cuál te gustaría leer? ¿Por cuál te gustaría empezar y por qué? Me gustaría empezar por el de Palestino, porque pues dada la circunstancia actual y todo, se me hace muy llamativo. Y como también pues conocemos Chile, hemos vivido allá un rato, creo que de haber conocido este equipo estando allá, pues lo hubiera buscado más, pues. Entonces yo creo que voy a empezar por el de Palestino. Igual el del gol sostenido me llamó la atención. Tú me dirás cuáles son los escritos de Hueva para que me los salte. No, te los dejo a tu criterio. ¿Qué tal que mejor a mí no me gustó y a ti sí? O sea. Puede ser. De los gustos no se discute, ¿verdad? Y también me gustaría leer el de futbolistas de izquierda, porque se me hace muy interesante, porque pues como bien mencionaste, toca varios países en varias circunstancias. Aunque básicamente es España, pero... Ajá. Pero es interesante ver cómo se mezcla algo como tan universal que es el fútbol como la política, que es algo que pues nos interesa a todos, ¿no? Tengo entendido que está el de futbolistas de derecha, pero ese la verdad no lo he podido encontrar. Hay que buscarlo. Bueno, yo ya les dije cuál me gustaría leer. Ustedes también nos pueden decir aquí abajo en los comentarios y como bien dijo Iván hace rato, siéntanse libres de recomendar los suyos aquí abajo también. Dicho esto, sigamos viendo el Mundial, que le vaya muy bien a México, que le vaya muy bien a Francia. Por el momento, pues yo no estoy en apuros porque todavía no se encontraron, entonces cuando juega Francia le voy a Francia, cuando juega México le voy a México. Francia, mi país natal, y México, el país de mi esposo y de mi hijo, y de cierta forma mi país de adopción también, porque pues llevo rato viviendo aquí. ¿Y en el caso de que se lleguen a enfrentar? No, pues en caso de que se lleguen a enfrentar, yo la verdad, sea quien sea que gane, estaría feliz porque pues son mis dos países y en un espíritu deportista, pues yo diría que gane el mejor. Si es juego limpio y echaron toda la carne al asador, si México juega mejor, pues que gane la copa y se la merece. Y lo mismo para Francia. Sí, y ahí en ese caso, pues la verdad vas a ganar de las dos maneras. Exacto. Sí, creo que en el caso de nuestro hijo, ¿no? Si gana uno u otro, él va a decir, chinga, yo gané de todas formas. Así es. Gané de las dos maneras. Nos vemos a la próxima, pues les mandamos un apapacho.